Estas son algunas de las predicciones y delirios de la dictadura climática. 1969. Todos desaparecerán en una nube de vapor azul para 1989. 1970. La edad de hielo llegará en el año 2000. 1980. La lluvia ácida mata la vida en los lagos. No debemos confiar en que, bueno, esto son tonterías. Hay muchas veces que se habla de esto como tonterías, como locuras, como cosas que nadie se va a creer. Estamos ya en el momento en que estas cosas las cree más y más gente, e incluso desde una radio nacional se nos dice que si queremos otra cosa no podemos participar en el espacio público. El cambio climático nos está matando, y si con todo esto todavía hay alguien que no lo quiere ver, alguien que niega la evidencia, que les aseguro que los hay, y ustedes ya saben quiénes son, pues estos deberían estar excluidos de la conversación y del debate público, porque no se trata de un contraste de opiniones, de diferentes puntos de vista. Bueno, con los efectos del cambio climático ya no hay debate. Y ante la provocación de quienes lo alimentan, la respuesta debería ser la indiferencia. Debemos modificar muchos de nuestros hábitos y acostumbrarnos a que las cosas no pueden ser como antes, ni se puede dar pábulo o altavoz a los que lo niegan. Nos va la vida en ello. Eso es totalitario. Eso es silenciar a una gran parte de la población que tiene base científica y social y derecho a expresarse. Eso es totalitario puro y duro, no autoritario, no, totalitario. El tema de Ángels Barceló es un tema muy peligroso. Si hay algo que es intolerable en una sociedad democrática, es la censura, de cualquier tipo, y menos la censura científica. En el Parlamento Europeo hemos llegado a escuchar: el que no es verde no es de Europa. Es decir, si no aceptas todos sus dogmas de secta, de auténticos fanáticos, que es como se comportan, porque les da igual la realidad, les da igual que ahora los precios de la energía estén subiendo, les da igual que los precios de toda la alimentación, de la ganadería, de la agricultura estén subiendo como consecuencia de esas políticas energéticas derivadas de su fanatismo. Esto les da absolutamente igual. Es decir, si tú no eres verde, no eres europeo, ¿no? Para mí todo esto tiene un objetivo común, y el objetivo común es el sometimiento de la población a nivel global, el globalismo, la instauración de un único gobierno global que ahora está en la sombra, que es el gobierno de facto. No es el gobierno que tenemos en España o en Francia o en Canadá o en Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Y todos sabemos que estos gobernantes, independientemente del color, da igual que sean de izquierdas o derechas, estos gobernantes obedecen a sus amos, que son los que los han puesto ahí, que están relacionados con el Foro Económico Mundial, pero hay una élite global que está detrás de eso, que están en la sombra y que dejarán de estar en la sombra en un futuro relativamente próximo. El objetivo es la demolición controlada de todos los estados. El cambio climático nos está matando, y si con todo esto todavía hay alguien que no lo quiere ver, alguien que niega la evidencia, pues estos deberían estar excluidos de la conversación y del debate público. Ni se puede dar pábulo o altavoz a los que lo niegan. Nos va la vida en ello. Ángels Barceló, por no tiene ni la formación de periodista, es decir, no puede deslegitimar en términos cognoscitivos a nadie. Es decir, sería paradójico de una persona sin ninguna formación. Pero insisto, es que esto se ve muy claramente en un debate. Yo lanzo desde aquí el reto a Ángels Barceló. Ella dice que no hay que hablar. Yo quiero hablar con ella. Hablemos juntos, un día, media hora, una hora, un debate en SER, aquí en El Toro, donde sea, en un espacio neutral. Hablemos, y si tan apabullantes son sus argumentos, pues me vencerá y será una ocasión en la cual corroborará que hay que callarnos. Yo creo que no. Tú no puedes evitar que nadie emita sus opiniones, siempre y cuando sus opiniones vengan fundadas con una serie de hechos científicos. La cuestión climática debería ser esencialmente una cuestión científica. Lo que pasa es que, obviamente, ha pasado de ser científica a ser una cuestión social. Hasta ahí está bien, porque la ciencia siempre influye en la sociedad y no hay ningún problema. La cuestión es que, a su vez, de social ha pasado a ser política, cuestión de enfrentamiento político. Y no solo de enfrentamiento, sino de aprovechamiento por parte de una ideología política para su proyecto. Hay una ideología política, que es la ideología política progresista, la izquierda actual, y ha visto que con la excusa ecologista, y en este caso con la excusa climática, pueden avanzar su proyecto. Parece que estamos abocados a generar una serie de ideologías oficiales que
son las que permiten que el ser humano, que a día de hoy está poco acostumbrado a pensar y a tener pensamiento crítico, se sienta más cómodo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal razón que yo veo, al menos como filosófica, sin prejuicio, lógicamente, de que hay poderes fácticos, económicos, políticos y mediáticos que están interesados en esa postura. Hay un elemento de dictadura en el sentido de que no se acepta la pluralidad de opiniones. Tú no puedes sostener una cosa distinta porque automáticamente eres acusado de otra palabra que utilizan muy habitualmente, que es la de negacionista, ¿no? Es decir, es otro de estos insultos, otra etiqueta que te ponen, así como digas esto no me parece razonable que tengamos que hacer esto, no me parece razonable que tengamos que cambiar todos los europeos al coche eléctrico, no me parece razonable que tengamos que cambiar todos los edificios. Cogen la presunta fiabilidad y certidumbre de la ciencia, que no es tal, la ciencia es el mejor método que tenemos para conocer la realidad, pero no es un método infalible. De hecho, la ciencia se basa en que no hay nada infalible, en que cualquier cosa que diga absolutamente cualquier científico puede ser desafiada por otros científicos siguiendo el método científico. Hay un problema muy grave de introducir la ideología en otras materias, y no te quiero contar en la ciencia, ¿no? Mucho cuidado con calificar de negacionistas a personas que desde la ciencia, el derecho, la política, la economía o el periodismo no se sitúan en una línea oficial o mayoritaria. Eso es lo que creo que puede llevar a tendencias netamente liberticidas. El hombre es insignificante en el planeta, es insignificante, o sea, no tiene ninguna capacidad de manejar el planeta. El planeta es algo que tiene una historia geológica de 4.500 millones de años, en el cual nosotros hemos estado en los últimos 1 o 2 millones de años, y no tenemos ninguna capacidad de modificar la evolución del planeta. Eso no tenemos ninguna capacidad. Eso es antropocentrismo barato. Para mí, dictadura climática es un... La gente no lo entiende. O sea, en realidad es un instrumento. El cambio climático es un instrumento. La modificación del clima o la ingeniería climática. Esto es ingeniería climática. Modificación del clima y es un arma. Un proyecto muy concreto, un proyecto de dominio de la sociedad. Por eso es muy correcto el término dictadura climática, porque se está aprovechando esto para avanzar un proyecto político muy concreto y un proyecto en el cual no se nos deja replicar, porque presuntamente, ya digo presuntamente porque la ciencia no es eso, presuntamente si discrepas de lo que han dicho otros científicos o la mayoría de los científicos, eres irracional. Primero hay que generar el caos y del caos el orden, ¿no? Order ad caos, que es lo que están pretendiendo, para que sea la propia gente, la propia población mundial la que pida una solución. Esa solución pasa por el sacrificio absoluto de todas nuestras libertades. Y en todo este proceso se instaura un régimen medieval de esclavitud o servidumbre, que es a donde nos quieren llevar, porque ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos toda la tecnología, y ya nos lo han dicho desde el Foro Económico Mundial, y se acabó el libre albedrío, ¿no? Creo que en una sociedad democrática sana y liberal, no en el sentido liberal económico, sino liberal de que tenga en cuenta la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico y del sistema constitucional, pues hombre, podemos permitir, yo creo, soy siempre partidario de permitir el disenso. Todos los totalitarismos han querido aprovechar, insisto, esa presunta infalibilidad, esa presunta no discutibilidad de la ciencia, lo han intentado aprovechar para su proyecto político. Lo hacía el marxismo se presentaba como una ciencia. El nacionalsocialismo se presentaba a sí mismo como toda una teoría racial, con sus científicos detrás, sus estudios, sus libros, sus profesores, sus cátedras. Todo proyecto totalitario intenta vincularse con una presunta ciencia infalible, que esto es una contradicción. La ciencia consiste en que cualquier cosa pueda ser desafiada usando la propia ciencia para avanzar un proyecto político concreto, un proyecto político totalitario. 1988. Las Islas Maldivas estarán bajo el agua en 30 años. 1989. La subida del nivel del mar destruirá a la mayoría de países en el año 2000. En el año 2000, los niños no sabrán qué es la nieve. 2004. Gran Bretaña tendrá clima siberiano para 2020. Bueno, todo esto forma parte de un histerismo climático que no se corresponde con la realidad. Es decir, es cierto que existe un calentamiento global, es cierto que ese calentamiento global produce y producirá cambios en el clima a gran escala en periodos de tiempo largos, pero también es cierto que en nuestras vidas, las nuestras, las de los seres humanos actuales, que van desde los 0 del que haya nacido ayer
a los 100 años, pues en ese periodo de tiempo los cambios serán mínimos y desde luego nunca catastróficos. Los geólogos ya dejamos el catastrofismo atrás hace ya 150 años. O sea, no, la Tierra tiene un comportamiento gradual y va a seguir teniéndolo. Si yo hago un enunciado científico, pues dentro de un rato va a caerse el sol y no se cae, he fallado. Y no importa los razonamientos que haga, las excusas que ponga, he fallado. La ciencia es un mecanismo para confrontarse continuamente con la realidad. Lo que ellos nos dicen que es cambio climático y lo que dicen a lo que atribuyen las causas de ese cambio climático es rotundamente falso y está además demostrado que es falso. Y no lo digo yo, lo dicen los verdaderos expertos, yo no soy experto en esto. Es que uno echa la vista atrás en la historia y cuántas verdades incontrovertibles a nivel científico, que es el ámbito en el que estamos, han quedado totalmente desdichas. Si vemos que en esta ciencia climática ha habido ya muchos errores, ha habido predicciones fallidas, ha habido planes que son de lo más dudoso que haya funcionado, es normal, es científico, es racional ser escéptico. Porque se trata de ir acumulando miedos y acumulando profecías que luego no se cumplen, ¿no? Porque se trata de esto, porque si esa profecía se cumpliese, pues habríamos llegado a ese punto y se acabó. Pero ellos necesariamente tienen que inventarse nuevas profecías. Buscamos la verdad, o la verdad al menos de lo que nos rodea, a través de la religión, de la filosofía, de la ciencia, de la astrología, del esoterismo. Y la realidad es que ninguno de esos elementos o de esas epistemologías nos da la respuesta a todo. Entonces yo creo que algo es que es tan claro. Como primero nos lo vendieron fue como el calentamiento global. Con el calentamiento global nos dijeron que el nivel del mar subiría y que serían anegados pues ciudades como Nueva York, por ejemplo, ¿no? O si vas un poquito más al sur, en Estados Unidos, Martha's Vineyard, que es donde se ha comprado Obama, ahí a pie de playa, el que cree en el calentamiento global, o teóricamente creía en el calentamiento global, se ha comprado una finca enorme con una mansión, ¿no? Debido al incremento del nivel del mar, ¿las playas del Mediterráneo van a desaparecer? Pues no, las playas del Mediterráneo se van a trasladar más hacia adentro de lo que están ahora, pero no van a desaparecer, porque las playas es una parte de los depósitos erosionados de la tierra que llegan al mar y se depositan, o sea, no van a desaparecer las playas. Y este tipo de cosas no dejan de ser, digamos, hechos periodísticos irrelevantes desde el punto de vista del planeta, ¿no? Y el que suba el nivel del mar, pues ha pasado. De hecho, el faro de Alejandría está bajo 4 metros de agua, el histórico. Y hay cuevas en Francia, paleolíticas, que no se puede entrar porque la entrada está a 36 metros más baja del actual nivel del mar. Es decir, estas cosas están pasando y no tienen ninguna importancia desde el punto de vista del planeta. No hay que fiarse de los científicos, hay que fiarse de la ciencia, que es muy diferente. Científicos concretos pueden estar equivocados. Es más, muchos científicos concretos pueden estar equivocados. De lo que nos tenemos que fiar es de que esos científicos puedan ser desafiados por otros científicos con datos, con pruebas, con razonamientos, con teorías. Eso sí que es lo que al final, con el tiempo, eliminará del debate público las ideas más locas. Es una farsa en general. Lo ha sido siempre y lo está siendo ahora. Es una farsa, es la idea globalizadora, la idea más bien globalista de engañarnos con el cambio climático como una gran religión que tenemos que seguir a ciegas, esos dictámenes y esas políticas, para llevarnos en un sentido, tener una gran nación, mundo de consumidores que sigan sus dictados, y es una cuestión al final de poder. Y no se trata de otra cosa que de poder, de dinero y de riqueza para los que quieren mantenerla. Sí que creo que en el fondo subyace eso, ayudado por los tontos útiles, por los bien intencionados, por muchas ONGs, incluso gobernantes y políticos que realmente creen estar haciendo un bien y que se basan en prejuicios y en datos falsos. Y una nueva religión, como son estas, que desplaza, en el caso del clima se ve muy bien, desplaza la importancia del ser humano a otros entes. ¿Cuál es el nuevo Dios? ¿Cuál es el Dios? Porque al menos en el cristianismo se cree en Dios, pero se ve al hombre como imagen de Dios. Pero ahora el ser humano es prescindible. ¿Por qué? Pues porque no tenemos nada que aportar con el advenimiento de lo que ellos buscan, que es la singularidad de la inteligencia artificial. Hoy en día, el 80% de los trabajos los puede desarrollar y los puede desempeñar la inteligencia artificial, que sepamos, probablemente más de ese 80%.
Con lo cual nosotros somos prescindibles, somos comedores inútiles, que es como nos llaman. El tema de decir es culpa del hombre es muy atrevido. Y vivimos en una época de el hombre es culpable de todo. El blanco sobre el negro. Es culpable de lo que pasa a los negros. El hombre como varón, es culpable de lo que le pasa a las mujeres. El hombre es culpable de lo que le pasa al planeta. Oiga, no, dejémonos echar la culpa, porque a lo mejor el cambio climático no es culpa del hombre. El hombre es lo más valioso de toda la creación. Sin embargo, según estas nuevas ideologías, el hombre vuelve a hacerse pequeñito. Lo que importa es la tierra, el medio ambiente, el clima, la Pachamama, Gaia, un montón de palabras distintas, de términos distintos para decirnos que ya no somos importantes. Y lo que sí puede haber es una capacidad de aceleración o deceleración de diversos procesos climáticos por medio de la acción humana. Y ahí podemos jugar y podemos entrar a jugar y decir qué podemos hacer si es que podemos hacer algo. El problema es que el término cambio climático ya está muy politizado. Y si yo hablo de cambio climático, de hecho yo no lo hago, no utilizo esa expresión, porque inmediatamente seré etiquetado, como lo que quieren que sea etiquetado, como un amante de esta religión del cambio climático. Y el ser humano vuelve a ser achicado, y por eso importa menos que luego a este ser humano se le aborte o a este ser humano se le mate en cuanto que tenga un mínimo un problema que le dificulta su vida, porque estamos de nuevo achicando el espacio del humano, la importancia del humano, que en nuestra civilización había sido clave. No es negacionismo no estar de acuerdo con la ideología oficial sobre el cambio climático, es decir, sobre qué hay que hacer para evitar el cambio climático. Ahí yo creo que tiene que dejarse a la comunidad científica que se exprese, y en la comunidad científica habrá diferentes opiniones, como por otra parte ha pasado toda la vida de Dios. Las políticas son profundamente equivocadas, es decir, intentar no emitir CO2 a la atmósfera es una política equivocada. Lo que habría que hacer en todo caso es intentar capturarlo para no emitirlo. Eso sería una política, digamos, seria y se podría hacer. Pero ya te digo, todo lo que se está haciendo es equivocado. Es como pretender que no llegue el invierno. Si los seres humanos pretendiéramos que no llegara el invierno, en lugar de protestar porque llega el invierno, lo que hay que hacer es acopiar leña para calentarnos en invierno. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, habrá que instalar redes de drenaje para evitar las inundaciones, habrá que hacer muros para evitar la subida del nivel del mar allá donde haga falta, habrá que hacer más pantanos para embalsar más agua porque va a haber menos lluvias en algunas zonas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero intentar evitar la emisión de gases de efecto invernadero es una política profundamente equivocada. Hay infinidad de expertos reconocidos, que son silenciados o que son desprestigiados, o que han publicado estudios y después retractan obligatoriamente esos estudios, aunque no hay ninguna razón de base para retractarlos, simplemente porque controlan las revistas donde se publican, las revistas científicas, y lo controlan absolutamente todo. Entonces si eso no llega a la opinión pública se creen que somos nosotros los que estamos produciendo, que tú preguntas por la calle y la gente dice, sí, es que sobramos, somos demasiados, estamos cargándonos el planeta. Tú no te estás cargando nada. El problema es que hoy en día lo que estamos haciendo el vacío, donde se está haciendo el vacío, es a todo tipo de opiniones que discrepen, aunque tengan base científica, de la opinión, digamos, del globalismo. Si el globalismo te dice que los animales tienen que tener más derechos que los humanos, o que las mujeres tienen que tener más derechos que los hombres, todo el que diga lo contrario debe ser apartado. Donde creen que la ciencia les apoya más, porque es verdad que la ciencia no les apoya en tener que incumplir la Constitución, pero donde creen que tienen ese apoyo firme, presuntamente firme de la ciencia, es normal que pasen ya directamente al acallamiento, que de nuevo hay que decir que es por definición lo no científico. La ciencia nunca dice, tú cállate. La ciencia dice siempre, dime tu teoría y dame tus razones y discutamos. 2008. El Ártico se quedará sin hielo para 2018. 2009. El Ártico se quedará sin hielo para 2014. 2013. El Ártico se quedará sin hielo para 2015. 2014. Tan solo restan 500 días antes del caos climático. Y hoy en día, la farsa sigue. Ahora mismo la mitad de las ciudades portuguesas estarían ya sumergidas en el agua y Nueva York estaría sumergida en el agua, por lo menos 1 metro. No, nada de eso se ha producido porque en realidad no hay un calentamiento global. Entonces se dejó de hablar de calentamiento global porque ya se ve que es falaz y se pasó a hablar del cambio climático. Entonces, todavía de vez en cuando hay algunos que dicen, sí, es que el clima se está calentando, y eso es falso. Sabemos que la Tierra se está enfriando,
De hecho, si ahora mismo midiésemos, que de hecho se ha hecho, lo que pasa es que esto no sale en los medios y la gente, todo lo que no sale en los medios lo desconoce, absolutamente. El Polo Norte y el Polo Sur ahora mismo tienen más nieve y hielo que durante los últimos 65 años. ¿Qué quiere decir eso? No hay tal calentamiento global. ¿Y España? España no discrepa. España no discrepa. España dice que sí a todo. A pesar de que eso suponga acabar con la gente, que la gente no se pueda comprar un coche, que no puedas llenar el depósito de gasolina. Todo. A pesar de que luego no puedes ver que el agricultor le martirizan por cultivar, al ganadero le martirizan por criar animales, porque no hay que comer carne, ahora resulta que no hay que comer carne. Bueno, pues España dice que sí a todo, sin ninguna crítica y sin una visión de mitad-mitad, ¿vale? Vamos a ver, venga, un poquito de esto, pero siempre que sea sostenible para la población. Eso que les encanta tanto la palabra sostenibilidad, ¿de acuerdo? Seamos sostenibles con los humanos también. No, más verdes no, más tontos sí. Es decir, más verdes no, porque no hemos hecho pantanos, porque no hemos hecho trasvases de agua, porque no garantizamos que haya agua en todos los lugares, sobre todo del sur de España. Entonces, eso sí que sería ser verde, llenar de regadíos, no, pero somos más sumisos. Por desgracia, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista viven alborozados todo este rollo. El ejemplo, efectivamente, es el de Almeida con Madrid Central. Porque a los alemanes no les ha costado nada ahora mismo reabrir todas sus centrales térmicas de carbón, pero nosotros las hemos destruido, primero porque el Partido Popular empezó la parálisis en el 2018 y ya finalmente Sánchez lo ha ejecutado, esas imágenes tremendas de las torres de las centrales térmicas. Sí, esto es algo que es habitual en los últimos años en nuestros políticos, que es la sumisión a lo que dice un finlandés o dice un danés o un holandés verde, y entonces automáticamente parece que se quedan como extasiados. Yo creo que todas estas políticas a los que perjudican es a las clases medias y a las clases trabajadoras. Es decir, el rico podrá comprarse un coche eléctrico que de media vale 30.000 euros cuando uno normal vale 5.000, 6.000 o 7.000. Podrá circular con sus etiquetas verdes por donde él quiera, mientras que el pobre no, porque tiene que consumir gasóleo. Pero claro, todo esto es una entelequia. Joder, para ir a pescar hace falta gasóleo, para ir a arar un campo hace falta gasóleo. No vas a poner un tractor eléctrico, es una cosa. El hidrógeno verde pues no va a sustituir nunca al gas natural. En fin, todo esto vamos a unas energías más caras, más discontinuas, con menos seguridad de suministro, que representan el gas, el petróleo y el carbón. Y entonces todo esto va a hacer incrementarse los precios de la energía y como consecuencia los precios de todo. Se ha visto con la guerra de Ucrania. En el momento que falta la energía, todo sube y nos han metido una inflación en Europa occidental tremenda. Ha habido un fracaso a la hora de defender lo nuestro, de defender nuestra civilización, de defender los fundamentos, ¿no? A defender, por ejemplo, esta idea, que el cristianismo es una religión que da tantísima importancia al ser humano que nos dice que Dios mismo se ha hecho hombre. No cabe, eso es Jesús, eso es Cristo, ¿no? O sea, no cabe mayor importancia del humano que en una religión como la nuestra y en una civilización como la nuestra. Esto a menudo nos enseña en los colegios católicos, nos enseña en las clases de religión. En las clases de religión se habla del medio ambiente, se habla de que hay que ser buen vecino, hay que ser buen amigo, pero no se enseña esto que es lo más básico. Por lo tanto, por un lado ha habido una dejadez y por el otro lado ha habido una campaña muy buena que recurre siempre a lo emotivo. Todas estas nuevas religiones te dicen, es que cómo vas a odiar a los animales, cómo vas a despreciar a los animales, cómo vas a querer maltratarlos. La premisa es falsa, porque obviamente en la tradición civilizacional nuestra no despreciamos a los animales, ni vemos bien que un señor coja por la calle a un perro y le empiece a dar palos, ¿no? Hemos considerado al animal como algo que hay que respetar, pero siempre por debajo del ser humano. Estas nuevas religiones, con el emotivismo con el sentimentalismo, nos dicen que, bueno, ¿cómo vas a desear que los ríos estén contaminados? ¿Cómo vas a desear que el aire esté sucio? ¿Cómo vas a desear que haya basura por el campo? Ese argumento muy simplón, muy absurdo, porque nadie del otro lado defendemos esto, está calando, y está calando especialmente, claro, está en los más pequeños. El papel de España no es otro que ser la batería productora de producción energética renovable del resto de Europa. Es decir, España lo quieren convertir, pretenden convertirlo en un gran
parque eólico, con esos molinos que vemos que se están poniendo en todas partes y con esas granjas de placas fotovoltaicas para producir energía eléctrica a partir de la energía solar. La Agenda 2030 es lo último de esta semana, ¿no? El comisario Breton diciendo no, los europeos tienen que ir con coche eléctrico, en 2035 prohibimos el motor diésel y de gasolina, pero oiga, que nuestra industria siga produciendo y se lo vamos a vender a los africanos, ¿no? Nuestra democracia en Europa ha decidido que para el 2035 no vamos a poder comprar coches de combustión en Europa. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de producir coches de combustión, y quiero subrayarlo, y cada vez que me reúno con los fabricantes les digo, tenéis que seguir fabricando coches de combustión, serán necesarios para el resto del mundo. Yo estuve en África hace una semana visitando allí, estuve reunido con la Unión Africana. Para 2050 en África habrá hasta 3.000 millones de habitantes, y para ellos la transición va a durar mucho más tiempo. Por lo tanto, esos países van a seguir necesitando coches, autobuses, minibuses, furgonetas. Es decir, nosotros más pobres a compartir coches y los coches de motor de combustión en África, ¿no? Esto es la Agenda 2030, un engaño masivo. Yo no sé si es un engaño, es hipocresía, es ignorancia interesada, no lo sé muy bien lo que es. Lo que sí te puedo decir es, primero, que electrificar la economía europea es una ilusión, porque habría que cuadruplicar el consumo de numerosas sustancias como el litio, el cobalto, el cobre mismo, el neodimio, etcétera. Son sustancias que no tenemos, de las cuales en el mundo hay reservas muy limitadas, y curiosamente muchas están en China, en Rusia. Rusia es el mayor productor de níquel del mundo, por ejemplo, que es una sustancia que necesitamos. Entonces, todo este cambio, esta especie de transición ecológica, energética, o como quiera llamarse, que es una entelequia, está basada en la utilización de minerales que no poseemos, de los cuales hay pocas reservas en el mundo, y todo esto es una entelequia. La palabra es esta, o sea, es una entelequia. Todo esto es hacia donde nos llevan, porque nos quieren llevar a un mundo que es el que ellos han definido, diseñado, que no nos han pedido permiso, ni nos han pedido nuestra opinión, y que si se salen con la suya lo van a hacer a pesar de lo que nosotros pensemos o opinemos. Y en ese proceso, una de las condiciones indispensables es la pérdida de nuestra libertad, no tengamos la más mínima duda. Hay mucho interés en desarrollar la eólica y la solar, que al fin y al cabo en el conjunto mundial son el 3 o el 4% de la energía que se consume, nada más. Después de 20 años, hay mucho interés en etiquetarnos de verdes, de sostenibles, en fin, hay mucho interés y muchas subvenciones para según qué cosas, para proyectos de hidrógeno verde, hay mucho interés en temas políticos. El cambio climático es una gran excusa desde el punto de vista político para cualquier tipo de cosas, desde los incendios, que se previenen en invierno quitando la vegetación, y habría muchos menos incendios. En fin, todo este tipo de cosas es una excusa. En el fondo, desde el punto de vista político, el cambio climático no deja de ser una excusa. Hola, ¿todavía no tienes la pulsera oficial de Ciudadano Kake? Cómpratela en timonelshop.com o mediante el QR que estás viendo en pantalla. Estamos hablando de una pulsera de lujo, que te da suerte, que es la pulsera de la denuncia social, que la llevo yo. Es la pulsera que tiene un cierre de acero inoxidable con un grabado en láser que pone CK y que pone Kake, con un cordón náutico que tiene una bandera de España. ¿Qué más quieres? Cómpratela y regálatela. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.